¿Cómo influyen las organizaciones internacionales en las políticas educativas? Las organizaciones que en un contexto de globalización ganan cada vez más peso fueron interviniendo progresivamente en las políticas educativas nacionales, cuestionando así el papel de los actores históricos de la educación, el Estado y la sociedad civil. El programa PISA ilustra la influencia creciente de las organizaciones internacionales en las políticas educativas. Es difícil dar una definición sencilla de las organizaciones internacionales, en la medida en que existe una pluralidad de ellas. Deberíamos, más bien, hablar de organizaciones intergubernamentales, puesto que, en su mayoría, son el producto de una asociación voluntaria de estados. Estas organizaciones están dotadas de una administración permanente que coordina sus recursos y acciones, con el fin de alcanzar objetivos comunes. El término organización internacional tradicionalmente remite al sistema de las Naciones Unidas, dentro del cual las instituciones especializadas en educación son la UNESCO y la UNICEF. Paralelamente, existen otros tipos de organizaciones internacionales que tienen un peso importante en el sector educativo, como por ejemplo el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Cada una de estas organizaciones tiene su propia historia y, por lo tanto, su propia visión de la educación. La semejanza entre las políticas de los distintos países o la aparición y la importancia creciente de estudios comparativos del tipo PISA que componen todos los sistemas educativos bajo la misma lupa dan fe de este hecho. De dirigirnos, pues, hacia una homogeneización de los modelos educativos y las organizaciones internacionales, que ha contribuido fuertemente a este fenómeno. Pese a que subsisten grandes diferencias entre los países, cada vez más tenemos que enfrentarnos a la emergencia de un orden educativo mundial. Especialistas de las organizaciones internacionales, provenientes por ejemplo de la OCDE o del Banco Mundial, analizan de modo implacable los sistemas educativos nacionales y redactan informes detallados sobre lo que funciona o lo que habría que mejorar. La cuestión de la financiación atañe sobre todo a los países del sur. Por ejemplo, el rápido desarrollo de los sistemas escolares africanos entre los años 1960 y 1980 frenó brutalmente a causa de una crisis económica que tuvo como telón de fondo un retroceso en la escolarización. Esta crisis, en los años 80, tuvo como consecuencia una agravación de la dependencia de algunos países en dificultad hacia los recursos financieros provenientes de fondos exteriores. Hubo ciertos aspectos positivos, pero fueron principalmente posibilitados por importantes donativos. Tras la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional se puso de acuerdo para crear numerosas organizaciones encargadas de ayudar a los países que lo necesitaban en distintos sectores de las políticas públicas. Se encargó respectivamente a la UNESCO y a la UNICEF los sectores de la educación y de la infancia. Durante numerosas décadas, estas dos organizaciones y muchas otras contribuyeron a dar forma a las políticas educativas de los países que acababan de acceder a la independencia. La UNESCO, en especial, tuvo un impacto importante sobre los esfuerzos en materia de escolarización y alfabetización, mucho más que los flujos financieros destinados a la educación. La UNESCO proporcionó sobre todo asesoramiento experto, así como diversas recomendaciones en materia de políticas educativas. El cambio de liderazgo entre la UNESCO y el Banco Mundial no pasó desapercibido en el ámbito de la educación, en la medida en que ambas instituciones tienen originalmente visiones muy alejadas entre sí. La UNESCO, por una parte, tiene una visión humanista, que en su informe de 1996, La educación encierra un tesoro,